Mi marido me humilló con control y mentiras, delante de todos como si sobrara. El restaurante Golden Fork tenía un aspecto especialmente festivo esta noche. Manteles blancos como la nieve, copas de cristal y una iluminación tenue creaban una atmósfera destinada a impresionar a los invitados de la fiesta corporativa de la tienda de electrónica TechMart. Indira estaba sentada en una mesa en el rincón más alejado de la sala, removiendo lentamente un cóctel Cosmopolitan con una cuchara, y observaba lo que ocurría. Los camareros correteaban entre las mesas, sirviendo aperitivos en bandejas de plata, y el gerente del restaurante se inclinaba sobre el director de la tienda, Rick Parker, con una sonrisa servil, susurrándole al oído acerca de servicios adicionales y descuentos para los clientes fieles. Brandon estaba en la barra, apoyado en la superficie pulida y con un vaso de whisky en la mano. Incluso desde aquí, Indira podía ver su sonrisa de satisfacción y la forma en que se inclinaba hacia la chica que tenía al lado, como si estuviera compartiendo algún secreto íntimo. Dakota Bell tenía exactamente el aspecto que debería tener una vendedora de cosméticos de 24 años. Un maquillaje perfecto, el pelo recogido en rizos desenfadados y un vestido de color fucsia que acentuaba cada curva de su esbelta figura. Se reía con cada chiste del marido de Indira, le tocaba la mano cuando hablaba y de vez en cuando se arreglaba el pelo. Un conjunto de técnicas clásicas que funcionan a la perfección con hombres de cualquier edad. Indira dio un sorbo al cóctel y sintió cómo la acidez del zumo de arándanos se mezclaba con el amargor del vodka. Me pregunto, reflexionó, ¿cuánto tiempo hacía que había dejado de prestar atención a estas pequeñas cosas? Los madrugones en el trabajo, los repentinos viajes de negocios de fin de semana, la nueva costumbre de ducharse nada más llegar a casa, y esos constantes mensajes en su teléfono que hacían sonreír a Brandon de una forma especialmente tonta. Todos estos detalles formaban un cuadro que ella prefería no mirar demasiado de cerca, porque la alternativa parecía aún más aterradora que vivir en la ignorancia. Indira, ¿cómo estás? La voz de Susan Lowe la hizo volverse. La mujer de uno de los vendedores se había acomodado en una silla cercana, con una copa de champán en la mano y un aspecto ligeramente preocupado. Pareces pensativa. ¿No estás enferma? Estoy bien. Solo observo toda esta belleza. Indira señaló con la cabeza hacia el salón, donde los camareros servían canapés con salmón y caviar. Rick realmente no había reparado en gastos en este evento. Probablemente quería impresionar a su mujer. Susan siguió la dirección de su mirada y guardó silencio un momento, observando la escena en el bar. Luego se inclinó más hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo. Mira, no quiero entrometerme, pero ¿sabes algo de Brandon y esa chica del departamento de cosméticos? Porque ya todo el mundo está hablando, y me sabe mal que pueda ser la última persona en enterarse. Indira giró lentamente la cabeza y miró a su interlocutora. Era evidente que Susan se sentía incómoda, pero había auténtica simpatía en sus ojos. Debía de llevar mucho tiempo dudando si hablar de ello, sopesando si debía inmiscuirse en los asuntos de otra persona o guardar silencio. ¿Qué quieres decir con al tanto?, preguntó Indira, aunque sabía exactamente de qué estaba hablando. Bueno, hablan entre ellos muy a menudo, y no solo por trabajo. Mi Jerry dice que los vio juntos en el Starbucks de Main Street el sábado pasado por la mañana. Parecían cercanos, muy cercanos. Ella incluso le puso la mano en el hombro mientras se reían de algo. Indira volvió a dar un sorbo a su cóctel y miró a Brandon al otro lado de la habitación. Él le estaba contando algo a Dakota, gesticulando enérgicamente con la mano libre, y ella escuchaba, ladeando ligeramente la cabeza y esbozando esa sonrisa especial que las mujeres utilizaban cuando querían demostrarle a un hombre que era el más ingenioso del mundo. La imagen perfecta de una oyente interesada y fascinada. Gracias por decir eso, contestó Indira a Susan, intentando mantener el tono tranquilo. Pero creo que exageras. Brandon es simplemente una persona sociable, siempre lo ha sido. Puede llevarse bien con cualquier empleado. Susan asintió, pero su rostro mostraba que no creía en absoluto aquella explicación. Indira tampoco se lo creía. Le parecía humillante y estúpido decir en voz alta lo que todo el mundo sabía y comentaba. Era mejor fingir que no pasaba nada especial que convertirse en objeto de lástima y de las miradas compasivas de los colegas de su marido.
Por supuesto, aceptó Susan apresuradamente y enseguida cambió de tema. ¿Y cómo van las cosas en el centro cultural? He oído que van a organizar un gran festival de arte el mes que viene. Mi vecino dijo que sería muy interesante. Charlaron durante otros 15 minutos sobre el trabajo, sobre los planes para el fin de semana, sobre la nueva cafetería que había abierto en la calle del centro. La típica charla trivial que no requería mucha atención y les permitía pensar en otra cosa. Indira respondía automáticamente a las preguntas, pero la mayor parte del tiempo seguía observando a su marido y su nueva afición. Brandon pidió otro whisky y el camarero, un joven de unos 25 años con un tatuaje de dragón en el antebrazo, llenó ceremoniosamente su vaso con el caro single malt. Dakota, mientras tanto, se había pasado al vino blanco y ahora sostenía un vaso alto de Chardonnay, del que de vez en cuando bebía un sorbo y se relamía los labios para llamar la atención sobre su brillante brillo labial. Indira se dio cuenta de que, evidentemente, la chica había invertido mucho tiempo y dinero en prepararse para la velada. Su manicura era impecable, su pelo parecía peinado por profesionales y sus joyas, aunque no muy caras, estaban elegidas con gusto. Rick Parker se levantó de su asiento y golpeó su vaso con una cuchara, llamando la atención. Poco a poco la conversación se fue apagando y todos se volvieron hacia él, esperando el tradicional discurso del líder. Rick era un hombre de 52 años, ligeramente pasado de peso y con el pelo ralo, pero sabía mantenerse con dignidad e inspirar confianza a sus subordinados. Amigos, colegas, comenzó con una amplia sonrisa que dejaba al descubierto sus coronas perfectamente blancas. Hoy es un día especial para nuestro simpático equipo de TechMart. Nos hemos reunido aquí, en este hermoso restaurante, para celebrar los resultados realmente extraordinarios del tercer trimestre y para daros las gracias a cada uno de vosotros por vuestro duro y fructífero trabajo. Se levantó una salva de aplausos. Brandon y Dakota aplaudieron también, de pie uno junto al otro en la barra. Indira notó que la mano de la chica tocaba un momento el codo de su marido, como por accidente, pero el roce duró algo más de lo que requería la simple cortesía. Nuestras ventas han aumentado un 23% con respecto al mismo periodo del año pasado, continuó Rick sacando una hoja de cifras del bolsillo de su chaqueta. Y eso es mérito de todos y cada uno de ustedes, de todos y cada uno de los empleados de nuestra tienda. Me gustaría reconocer especialmente el excelente trabajo de nuestro departamento de teléfonos móviles y accesorios, dirigido por Brandon Crawford. Otra salva de aplausos más fuerte. Brandon se inclinó ligeramente, fingiendo modestia, pero Indira pudo ver claramente cuánto disfrutaba de la atención y la aprobación de sus colegas. Dakota lo miraba con indisimulada admiración, como si acabara de ganar el Premio Nobel de Física, en lugar de los habituales elogios por sus buenas ventas de fundas y cargadores de teléfono. El departamento de Brandon estuvo un 31% por encima de lo previsto, continuó Rick. Es un récord para nuestra tienda en los últimos 5 años. Los aplausos fueron subiendo de tono. Varios empleados incluso se levantaron de sus asientos, mostrando especial respeto por el logro de su colega. Indira también aplaudió, intentando parecer una esposa orgullosa, aunque en su interior crecía un mal presentimiento. Los camareros empezaron a servir platos calientes, filetes, salmón al horno, pollo en salsa de nata. El olor a carne asada y romero llenó la sala, mezclándose con los aromas de perfumes caros y vino. Indira se dirigió a su mesa, una gran mesa redonda para 8 comensales, donde se suponía que se sentarían como matrimonio entre los demás matrimonios del personal. Brandon se acercó unos minutos después, balanceándose ligeramente y arrastrando la silla tras de sí. «Hola, cariño», dijo, inclinándose para besarle la mejilla. Olía a whisky, a caramelos de menta y a un perfume femenino desconocido. Siento no haber venido antes. Estaba discutiendo con Rick los planes para el próximo trimestre y la entrega de nuevos equipos. Ya veo, asintió Indira cortando el filete en trozos pequeños. ¿Con quién exactamente discutías esos planes? Con Rick, ya te lo he dicho, y también con los chicos del departamento, con los directivos. Ya sabes, cosas del trabajo. ¿Y Dakota participó en las discusiones sobre los envíos de teléfonos móviles? Brandon se quedó congelado un segundo con el tenedor a medio camino de la boca, y luego se rió un poco demasiado alto y despreocupado.
Dakota trabaja en el departamento de cosméticos. ¿Qué le importan los teléfonos y los accesorios? Se quedó a mi lado e intercambiamos las cortesías de rigor, hablando del tiempo y esas cosas. Cortesías sobre el tiempo. Una definición bastante interesante para el flirteo que Indira había estado presenciando durante la última media hora. Pero ella se limitó a sonreír dulcemente y siguió comiendo con cuidado su filete, cortado en trozos diminutos. En su mesa estaban sentados otros 6 empleados de la tienda con sus esposas, maridos o parejas. La conversación no iba muy bien. Todos estaban demasiado ocupados comiendo, bebiendo e intentando causar buena impresión a los demás. Dakota estaba sentada en una mesa cercana con otras 3 chicas del departamento de cosméticos. Pero Indira la captaba de vez en cuando mirando en su dirección, o mejor dicho, en dirección a Brandon. La velada transcurrió lenta y lánguidamente, como miel espesa. Después de los platos principales, sirvieron el postre, un tiramisú exquisito en vasos altos de cristal, decorado con frambuesas frescas y ramitas de menta. Brandon pidió otro whisky doble, aunque Indira se dio cuenta de que ya se balanceaba visiblemente en la silla y de que arrastraba ligeramente las palabras. El alcohol, como siempre, hacía a su marido más hablador, más seguro de sí mismo y mucho menos cuidadoso con lo que decía. Indira trabaja en el centro cultural, anunció de pronto a toda la mesa, aunque nadie le había preguntado por ello, y la conversación versaba sobre algo totalmente distinto. Organiza todo tipo de eventos para los vecinos. Espectáculos de cine, conciertos de aficionados, conferencias de arte para jubilados. Indira sintió que el calor le inundaba la cara y el cuello. Brandon siempre había descrito así su trabajo, con un desdén y una condescendencia apenas disimulados, como si ella hiciera algo completamente frívolo y sin importancia en comparación con su importante negocio de venta de productos electrónicos. Es muy interesante, dijo Miranda Stone, la esposa del director de compras, una elegante mujer de unos 40 años y atentos ojos marrones. ¿Y qué tipo de eventos tienen previstos en un futuro próximo? Vamos a organizar un gran festival de artistas y artesanos locales el mes que viene, dijo Indira, intentando sonar segura de sí misma. Hay más de 40 talentos de Ellsworth y los pueblos de alrededor. Habrá pinturas, esculturas, cerámicas y textiles. Suena estupendo, asintió con aprobación David Stone, el marido de Miranda. ¿Dónde se celebrará exactamente el festival? ¿Y cuántos días durará? Hablaron del festival durante unos 15 minutos. Resultó que Miranda era pintora de acuarelas en su tiempo libre, e incluso asistía a cursos en un estudio de arte, mientras que David coleccionaba carteles antiguos y carteles publicitarios de los años 50. La conversación fue animada, interesante e informativa, e Indira se sintió más segura al darse cuenta de que su trabajo podía interesar de verdad a personas cultas. Brandon, por su parte, se había concentrado en su teléfono móvil. Estaba tecleando algo rápidamente, sonriendo ligeramente con una sonrisa peculiar, y luego recibía un mensaje de vuelta y volvía a sonreír aún más. No era difícil adivinar con quién mantenía una correspondencia tan animada justo en la mesa de vacaciones, en presencia de su mujer y sus colegas. Brandon, lo llamó Miranda al ver que el hombre estaba totalmente absorto en su teléfono. ¿Vas a ir a la fiesta de tu mujer? Sería estupendo ver allí a toda tu familia. Levantó la vista de la pantalla y parpadeó un par de veces, como si intentara averiguar de qué demonios estaba hablando. ¿Eh? ¿Qué festival? El festival de arte que organiza Indira, repitió Miranda pacientemente. Estábamos hablando de eso. Ah, sí, claro. Estaré allí, si puedo. Estamos atravesando un periodo muy ajetreado en el trabajo, con entregas y teléfonos nuevos. Ya sabe cómo son las cosas en nuestro negocio. Miranda asintió comprensiva, pero Indira vio una ligera sorpresa e incluso desconcierto en sus ojos. Tal vez la mujer no entendía cómo alguien podía ser tan ajeno a los planes e intereses de su propia esposa. David también miró a Brandon un poco extrañado, pero no dijo nada. Solo bebió un sorbo de vino tinto. El teléfono de Brandon volvió a vibrar, e inmediatamente lo cogió, sin siquiera intentar ocultar su interés. La misma sonrisa bobalicona que Indira había notado cada vez más últimamente apareció en el rostro del hombre. Tecleó algo rápidamente y se levantó de la mesa. Disculpe, tengo que irme, murmuró. Una llamada de trabajo.
Pero el teléfono estaba en silencio. No llamaba a nadie. Brandon se dirigió a la barra, donde Dakota ya lo esperaba con una nueva copa de vino blanco en la mano. Indira siguió su mirada y se encontraron cuando la chica se inclinó más hacia su marido y le susurró algo al oído, haciéndolo reír. «Perdone mi falta de delicadeza», dijo Miranda en voz baja, inclinándose hacia Indira. «Pero su marido es siempre tan distraído». «Últimamente sí», respondió Indira con sinceridad. «Su trabajo es muy absorbente». «Ya veo», asintió Miranda, pero su tono indicaba que comprendía la verdadera razón de su despiste. Jerry Lowe, el marido de Susan, un hombre de unos 45 años con cara de bonachón y una incipiente barriga cervecera, se acercó a su mesa. Trabajaba en el departamento de electrodomésticos y tenía fama de hombre sociable y abierto. «¿Cómo estás, Indira?», preguntó sentándose en la silla que había dejado libre Brandon. «Hace tiempo. Susan me estaba hablando de tu festival». «Gracias por tu interés», sonrió Indira. «Realmente estamos preparando algo especial». «Me pregunto», dijo Jerry pensativo, mirando hacia la barra, «si Brandon habla mucho con esa chica de los cosméticos. Dakota, creo que se llama». «Son colegas», respondió Indira con neutralidad. Todos en la tienda hablaban entre sí. «Sí, claro», asintió Jerry, pero sus ojos se volvieron comprensivos. «Es que las veo juntas a menudo. Y no solo en el trabajo. La semana pasada los vi en el centro comercial, eligiendo unos electrodomésticos juntos. Parecían muy amistosos». Indira sintió que algo en su interior se contraía, así que no solo se les veía en cafeterías, sino también en otros lugares. Y Jerry había decidido contárselo, al parecer creyendo que ella debía saber la verdad. Dakota debió de pedirle a Brandon que la ayudara a elegir un teléfono, sugirió. «Es muy bueno con la tecnología». «Tal vez», asintió Jerry, pero había una expresión de duda en su rostro. En ese momento Rick Parker se acercó a la barra y les dijo algo a Brandon y Dakota. Los tres se echaron a reír, siendo la risa de Dakota especialmente sonora y llamativa. La chica volvió a tocar el brazo de Brandon, esta vez más abiertamente y durante más tiempo. Algunos de los otros empleados de la tienda también se dieron cuenta de la escena. «Rick siempre ha sido fiel a los romances de oficina», comentó David Stone en voz baja. «Cree que fortalece al equipo». «¿Romances de oficina?», preguntó Indira, intentando mantener un tono inocente. «Bueno, ya sabes cómo son las cosas», se encogió de hombros David. «La gente trabaja junta, pasa mucho tiempo con los demás y se crean vínculos». Miranda miró a su marido con severidad, pensando claramente que el tema era inapropiado, pero David continuó. «Ya hemos tenido algunos casos así en nuestra tienda. Y luego Mark y esa chica, ¿cómo se llama? ¿Holly?» «David», dijo Miranda con cautela. «¿Qué? Solo digo que es común. La gente se conoce en el trabajo, es normal». Indira se dio cuenta de que David o no conocía su estado civil, o tenía tan poco tacto que no se daba cuenta de lo inapropiado de lo que decía. O tal vez lo entendía todo perfectamente y trataba de abrirle los ojos sobre lo que estaba ocurriendo. Una camarera se acercó a su mesa con una bandeja de café y brandy. Indira tomó una taza de espresso, con la esperanza de que la cafeína le ayudara a aclarar sus ideas y tomar una decisión. Era evidente que la velada se estaba alargando y cada vez resultaba más difícil fingir que no pasaba nada. «Indira», la llamó un extraño hombre de unos 50 años. «Siento interrumpir. Soy Tom Henderson. Trabajo con Rick en la oficina central. He oído que tienes un trabajo interesante en el centro cultural». «Sí, intentamos dar más vida a la ciudad», contestó Indira, agradecida por la oportunidad de cambiar a un tema neutro. «Sabe, mi hija estudia para historiadora del arte», continuó Tom. «Quizá podría ayudar de alguna manera con su festival. Tiene experiencia en la organización de exposiciones en la universidad». Hablaron durante unos 20 minutos sobre una posible cooperación. Tom resultó ser un conversador agradable y un gran conocedor. Su hija estaba especializada en arte contemporáneo, y él estaba orgulloso de hablar de sus logros y planes. La conversación distrajo a Indira de sus desagradables observaciones, pero de vez en cuando su mirada seguía deslizándose hacia la barra. Brandon y Dakota estaban ahora aún más juntos. La chica le estaba mostrando algo en su teléfono, y tuvieron que inclinarse para que sus cabezas casi se tocaran. Brandon le puso la mano en la cintura, aparentemente para reconfortarla, pero su mano permaneció allí más tiempo del necesario. A Dakota no le importó,
sino que se apoyó ligeramente en él. Indira, la llamó Susan en voz baja, que había vuelto a la mesa después de hablar con las otras esposas del personal. ¿Puedo hablar contigo? Se acercaron a la ventana que daba a las luces nocturnas de Ellsworth. Susan parecía preocupada y un poco avergonzada. Escucha, empezó bajando la voz. He estado hablando con las chicas de contabilidad. Dicen que Brandon y esa tal Dakota llevan saliendo un tiempo, unos meses para ser exactos. ¿Cómo lo saben?, preguntó Indira, aunque por dentro lo sabía. Carol de Recursos Humanos los vio besándose en el aparcamiento hace 3 semanas. Y Linda dice que se han ido muchas veces juntas a la hora de comer. Y siempre vuelven pareciendo, ya sabes. Indira asintió. Por supuesto que lo entendía. No se podía ocultar nada durante mucho tiempo en un colectivo pequeño. Solo le sorprendía que aquella información le hubiera llegado tan tarde. Siento tener que decirte esto, continuó Susan, pero creo que deberías saber la verdad. Todo el mundo lo sabe ya, y parece incómodo. ¿Incómodo para quién?, preguntó Indira. Bueno, para ti, por supuesto. Estás aquí sentada fingiendo ser una esposa feliz, mientras tu marido coquetea abiertamente con su amante delante de todo el mundo. Es humillante. Susan tiene razón, pensó Indira. Es realmente humillante. Estar aquí sentada, fingiendo no darse cuenta de lo evidente, respondiendo a miradas compasivas y preguntas incómodas. Ser objeto de lástima y tema de discusión. ¿Qué harías tú en mi lugar?, preguntó a Susan. Sinceramente, montaría una escena aquí mismo. Me acercaría a ellos y les diría lo que pienso. Les haría ver que no iba a tolerarlo. Indira miró a la barra. Brandon había pedido otro chupito, y ahora él y Dakota bebían tequila con sal y limón. La chica reía con la cabeza echada hacia atrás, y Brandon la miraba con franca admiración. Se comportaban como una pareja en una cita, no como compañeros de trabajo en un evento corporativo. No sé, dijo Indira lentamente. Quizá esto solo empeore las cosas. No puede empeorar, objetó Susan con brusquedad. Toda la empresa sabe lo que está pasando. Tú eres la única que finge no darse cuenta. En ese momento Dakota se rió a carcajadas de algo que le había dicho Brandon. El sonido de su risa resonó por toda la sala, llamando la atención de los demás invitados. Varias personas giraron la cabeza en su dirección, e Indira vio en sus ojos una mezcla de curiosidad y simpatía por ella. Creo que debería irme a casa, le dijo a Susan. Me duele la cabeza. ¿Quieres que Jerry te lleve?, se ofreció Susan. No querrás conducir sola en estas condiciones. Gracias, pero tengo coche, y estoy perfectamente. Indira volvió a la mesa y recogió su bolso y su chaqueta ligera. Tom Henderson seguía sentado allí, discutiendo algo con David Stone. ¿Ya se van?, se preguntó Tom. ¿Y el baile? El programa de entretenimiento debería empezar ya. Estoy cansada, explicó Indira brevemente. Había sido un día duro de trabajo. Se dirigió a la salida sin volver la vista al bar, pero por el rabillo del ojo se dio cuenta de que Brandon y Dakota seguían juntos, absortos en su conversación. Ni siquiera se habían dado cuenta de que estaba a punto de marcharse. En el guardarropa, Indira se encontró con Rick Parker, que estaba fumando un cigarrillo electrónico fuera del restaurante. «Indira, ¿ya estás en casa?», preguntó con una leve sonrisa. La noche acababa de empezar. «Sí, un poco cansada», respondió ella, aceptando su abrigo del guardarropa. «Entiendo», asintió Rick. «¿Dónde está Brandon? ¿No despide a su mujer?» «Se queda. Tiene importantes asuntos de trabajo que tratar». Rick la miró atentamente, e Indira se dio cuenta de que sabía exactamente de qué asuntos de trabajo hablaba su marido. «Cuídate», dijo con dulzura. «Y recuerda que siempre puedes acudir a mí si necesitas apoyo». Las palabras sonaban ambiguas, pero Indira no preguntó qué quería decir el director de la tienda. Le dio las gracias y salió. El aire de la tarde era fresco y agradable después del ambiente cargado del restaurante. Indira caminó despacio hacia su coche, pensando en todo lo que había visto y oído aquella noche. Ya no le quedaba ninguna duda de que sus sospechas tenían fundamento. Indira llegó a su coche, pero no subió al asiento del conductor. Se apoyó en el capó y sacó el móvil del bolso para ver la hora. Eran las 10:30 de la noche. Normalmente las fiestas de empresa de TechMart no terminaban hasta medianoche, sobre todo si Rick estaba de buen humor y no reparaba en gastos para agasajar a sus empleados.
Así que aún quedaban por delante al menos 2 horas y media de alcohol, música y nuevos lazos afectivos para su marido y su nueva novia. Estaba a punto de abrir la puerta cuando oyó música procedente del restaurante. El programa de entretenimiento que Tom Henderson había mencionado había comenzado. A través de los grandes ventanales del tenedor de oro, pudo ver cómo los invitados se dirigían al centro de la sala, donde los camareros ya habían retirado algunas mesas para dejar sitio al baile. Las luces de la discoteca destellaron con haces multicolores, y el DJ puso la primera canción, algo popular y rítmico. Indira se quedó involuntariamente mirando a través del cristal. Brandon y Dakota fueron de los primeros en pisar la improvisada pista de baile. Se movían al ritmo de la música, e incluso desde allí se notaba que había una cercanía especial entre ellos. Dakota bailaba con la gracia de una bailarina profesional. Sus movimientos eran suaves y sensuales, y su vestido ondeaba maravillosamente al girar. Brandon, normalmente bastante torpe bailando, parecía más relajado y confiado esta noche. Estaba claro que el alcohol le estaba infundiendo valor. Otras parejas también se unieron al baile. Indira vio a Susan y Jerry, Miranda y David Stone, varios empleados jóvenes de distintos departamentos. El ambiente era divertido y relajado. Estaba claro que todo el mundo disfrutaba de la velada. Solo Indira se quedó sola en el aparcamiento como espectadora, excluida de esta celebración de la vida. El teléfono en sus manos vibró. Un mensaje de Brandon. ¿Dónde estás? ¿Ha empezado el programa de baile? Indira respondió. Me fui a casa, me duele la cabeza. Te veré en casa. La respuesta llegó casi al instante. Vale, me quedaré un rato más. El trabajo importa. No me esperes despierta. Sonrió. Asuntos de trabajo a las 10:30 de la noche en la pista de baile con una vendedora de cosméticos de 24 años. Brandon ni siquiera se molestó en inventar una excusa más plausible. Indira subió a su coche y arrancó el motor, pero no salió inmediatamente del aparcamiento. Aún podía ver la pista de baile a través de las ventanas del restaurante. Brandon rodeó la cintura de Dakota con el brazo mientras sonaba la canción lenta y empezaron a moverse en un baile pausado, apretándose el uno contra el otro. La chica apoyó la cabeza en el hombro de él, y de perfil parecían una pareja de enamorados que llevaban juntos mucho tiempo. Algunos de los demás invitados también se fijaron en la escena. Indira vio que Susan le decía algo a Jerry, señalando con los ojos a la pareja que bailaba. Miranda Stone movió la cabeza con evidente desaprobación. Incluso Rick Parker, que estaba de pie al borde de la pista de baile con una copa de brandy, miró a sus subordinados con expresión pensativa en el rostro. Indira puso el coche en marcha y salió lentamente del aparcamiento. De camino a casa pensó en lo que había ocurrido aquella noche. Todas sus vagas sospechas y corazonadas habían recibido la confirmación definitiva. Brandon la está engañando, y desde hace bastante tiempo, y ahora ni siquiera lo oculta a sus colegas. Es más, muestra abiertamente su relación con Dakota, sin avergonzarse de la presencia de su mujer. La casa estaba silenciosa y vacía. Indira encendió la luz del salón, se quitó los zapatos de tacón y se acomodó en el sofá con una taza de té de hierbas. Normalmente, después de las fiestas de empresa, ella y Brandon comentaban la velada, compartían sus impresiones, se reían de la indumentaria o el comportamiento de alguien. Esta noche no tenía a nadie con quien hablar. Cogió un portapapeles de la mesita y abrió el papeleo relacionado con el próximo festival de arte. El trabajo siempre la ayudaba a distraerse de los pensamientos desagradables. Tenía que aprobar la lista definitiva de participantes, encargar más stands para la exposición y coordinar con la alcaldía la instalación de carteles informativos en las calles del centro. Hacia medianoche, Indira oyó el ruido de un taxi que se detenía. Miró por la ventanilla y vio a Brandon saliendo del coche, tambaleándose ligeramente. Estaba claro que había bebido demasiado. El taxi se marchó e Indira pensó que era extraño. Brandon solía volver en coche de los actos de empresa. La puerta principal se abrió y su marido entró en el vestíbulo. Intentó desvestirse en silencio, pero no lo hizo bien. La chaqueta se le cayó al suelo y los zapatos sonaron al quitárselos. «Indira, ¿estás despierta?», gritó. «En el salón», respondió ella. Brandon apareció en la puerta, aún con camisa y pantalones, pero sin corbata ni chaqueta. Tenía la cara roja, los ojos brillantes y se agarraba al marco de la puerta para mantener el equilibrio. «¿Cómo está la cabeza?», preguntó.
¿Mejor? Sí, gracias. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿En taxi? Sí. Es raro. Normalmente conduces tu propio coche. Me arriesgué esta noche. Bebí más de lo habitual. Brandon fue al bar y se sirvió un agua. Fue una noche divertida. Siento que te fueras tan pronto. Estaba cansada, respondió Indira brevemente. ¿Qué pasó después del baile? No mucho. Cantamos karaoke, jugamos a algunos juegos. Rick invitó a todos a coñac caro. Lo de siempre. Habló demasiado rápido y con demasiados detalles, como hacía siempre que estaba nervioso u ocultaba algo. Indira no preguntó más. Voy a darme una ducha, dijo Brandon. ¿Sigues levantada? Estoy terminando unos papeles del trabajo. Me acostaré pronto. Asintió y se dirigió al baño. Unos minutos después, se oyó el sonido del agua corriendo. Indira volvió a la tableta, pero no podía concentrarse en su trabajo. Sus pensamientos volvían una y otra vez a esta noche, a la forma en que Brandon había bailado con Dakota, a cómo se habían mirado, a cómo la había tocado. El teléfono de la mesita volvió a vibrar. Indira miró la pantalla y vio que había un mensaje en el número de Brandon. El teléfono estaba desbloqueado y el texto era totalmente visible. Gracias por una velada maravillosa, cariño. Estoy deseando verte mañana. Te beso fuerte. Dakota. A Indira le dio un vuelco el corazón. Devolvió rápidamente el teléfono a la mesa, pero el texto del mensaje ya estaba incrustado en su memoria. Cariño, nuestra reunión de mañana. Besos grandes. Por fin todo estaba claro. Se oían ruidos procedentes del cuarto de baño. Brandon tarareaba algo bajo la ducha, claramente animado. Indira pensó en cómo ayer podría haberle puesto celoso, haberle exigido una explicación, haberle hecho elegir entre su familia y su amante. Pero hoy esa perspectiva le parecía humillante e inútil. Un hombre que coquetea abiertamente con otra mujer delante de su mujer y sus colegas ya ha hecho su elección. Brandon salió de la ducha 20 minutos después, envuelto en una bata de rizo. Tenía el pelo mojado y la cara fresca, pero los ojos aún le brillaban por el alcohol. Me voy a la cama, anunció. Mañana tengo que trabajar temprano. ¿El sábado? Se preguntó Indira. ¿No abre la tienda solo hasta las 6? Sí, pero tengo una reunión con mis proveedores a las 10 de la mañana. Hablaremos de nuevos modelos de teléfono. Otra mentira. Indira sabía que los proveedores no trabajaban los sábados y menos la mañana siguiente a la fiesta de empresa, pero se limitó a asentir. Ya veo. Buena suerte con la reunión. Brandon le dio un beso en la coronilla, formal, sin ninguna ternura, y se marchó al dormitorio. Indira se quedó en el salón, escuchándole trastear en el armario, eligiendo ropa para mañana. Me pregunto, pensó, ¿qué se pondrá en su verdadera cita? ¿La camisa nueva que se compró la semana pasada? ¿O los vaqueros que le hacían parecer más joven de sus 34 años? Media hora más tarde, el dormitorio estaba en silencio. Brandon se había dormido. El alcohol y la tensión emocional habían hecho su trabajo. Indira se quedó un rato sentada en el salón, reflexionando sobre la situación. Luego se levantó, apagó la luz y entró en silencio en el dormitorio. Brandon estaba tumbado boca arriba, roncando ligeramente. Aún olía a alcohol y a gel de ducha con aroma a menta. En la mesita de noche junto a la cama estaba su teléfono, la pantalla a oscuras. Indira pensó en cuántos mensajes más de Dakota habría allí, pero decidió no comprobarlo. Ya tenía suficiente información para reflexionar. Se tumbó en su lado de la cama, pero el sueño no llegaba. Indira se quedó con los ojos abiertos, escuchando la respiración constante de su marido y analizando todo lo que había sucedido. 7 años de matrimonio, 7 años de vida en común, planes y esperanzas comunes. Y todo se había derrumbado en una noche, aunque, para ser sinceros, la destrucción había empezado mucho antes. Recordó cómo había conocido a Brandon 8 años atrás en una fiesta en casa de un amigo común. En aquel momento, le había parecido un joven encantador y prometedor, capaz de contar historias interesantes y que soñaba con tener su propio negocio. Salieron durante 1 año y medio y luego se casaron en una modesta ceremonia en presencia de las personas más cercanas. Los primeros años fueron felices. Viajaban mucho, hacían planes, se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. ¿Cuándo habían cambiado las cosas exactamente? Indira intentó recordar.
Probablemente hacía unos 3 años, Brandon se había vuelto más distante e irritable. Pasaba más tiempo en el trabajo, se interesaba menos por los asuntos de ella, proponía con menos frecuencia viajes juntos o salidas al teatro. Indira decidió entonces que se trataba de dificultades temporales, debidas a una crisis de mediana edad o al estrés profesional. Luego vinieron los retrasos en el trabajo, los viajes de negocios, nuevos pasatiempos que no la involucraban. Brandon se apuntó a un gimnasio, empezó a ir a bares con colegas, se compró ropa nueva y cambió de peinado. Todos estos cambios habían sido graduales, e Indira no les había prestado mucha atención. Y ahora resultaba que todos estos cambios tenían una sencilla razón: la aparición en su vida de la joven y atractiva Dakota Bell. El teléfono de la mesilla volvió a vibrar. Brandon no se despertó, pero Indira vio la pantalla brillar en la oscuridad. Otro mensaje del mismo remitente. Ahora ya no iba a leer la correspondencia de los demás. Tenía suficiente información para tomar decisiones. Eran casi las 2 de la madrugada cuando Indira por fin se durmió. Se despertó con el sonido del despertador a las 7:30. Brandon ya estaba levantado y duchándose. Por lo que parecía, estaba bastante despierto, a pesar del alcohol de la noche anterior. Alcohol. «Buenos días», dijo al salir del baño ya vestido con vaqueros y una camisa azul oscuro nueva. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», respondió Indira. «¿Y tú? ¿Te duele la cabeza?» «Me encuentro muy bien. Voy a desayunar e iré directamente a la reunión». Bajó a la cocina e Indira oyó el ruido del café y el pan tostándose. Normalmente, los sábados desayunaban juntos, tranquilos y acogedores, hablando de los planes para el fin de semana. Hoy Brandon tenía prisa. Media hora después gritó desde el pasillo: «Me voy. Nos vemos esta noche». «Buena suerte», respondió Indira desde el dormitorio. La puerta principal se cerró de golpe y un minuto después se oyó el ruido de un coche que se alejaba. Indira se levantó, se acercó a la ventana y vio a Brandon saliendo de su calle. «Me pregunto a dónde irá», pensó. «¿Algún acogedor café donde Dakota y él desayunarían y harían planes? ¿O a su casa?» Indira se duchó, desayunó y se sentó a la mesa de la cocina con una taza de café y su tableta. Tenía que ultimar unos documentos sobre el festival y enviarlos para su aprobación. El trabajo la ayudaba a no pensar en problemas personales y le daba una sensación de control sobre la situación. A las 11:30 sonó el teléfono de casa. Era Susan Lowe. «Indira, hola. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te sientes después de lo de anoche?» «Estoy bien, gracias». «¿Pasó algo?» «Algo. Pensé que deberías saberlo. Anoche, después de que te fuiste, tu marido y esa chica Dakota estaban totalmente desinhibidos. Bailaron el resto de la noche, prácticamente sin parar. Y entonces, se fueron juntos en el mismo taxi». Indira aferró el auricular con fuerza. Así que Brandon no había estado en casa anoche, sino con su amante, y le había mentido al decirle que había vuelto solo en el taxi. «Ya veo», dijo con calma. «Gracias por decírmelo». «Indira, lo siento mucho». Todo el asunto parecía terriblemente indecoroso. Rick incluso les hizo observaciones, pero no le hicieron caso. «No te preocupes, Susan. Yo me encargo». Después de esta conversación, Indira se quedó sentada en la cocina durante largo rato, pensando en la situación. Ya no había ninguna duda sobre lo que estaba pasando. Brandon la engañaba abiertamente, le mentía, la humillaba delante de sus colegas y conocidos, y parecía que no iba a cambiar su comportamiento en absoluto. Quizá había llegado el momento de dejar de fingir que no pasaba nada y empezar a actuar. Indira estuvo sentada en la cocina hasta la hora de comer, intentando concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la conversación con Susan. La imagen de su marido bailando con su amante y marchándose con ella en el mismo taxi no se le iba de la cabeza. La humillación de la situación era cada vez más evidente. A las 2:30 sonó su teléfono móvil. Un número desconocido con prefijo de Ellsworth. «Buenas tardes. ¿Habla Indira Crawford?», preguntó una voz de hombre. «Sí, le escucho. Me llamo Michael Turner. Soy el gerente del restaurante Golden Fork. Hemos tenido un pequeño problema con la factura del evento de su empresa de anoche». Indira sintió que algo en su interior se apretaba. Recordaba perfectamente que ayer se había marchado temprano del evento de la empresa y no había avisado a nadie del pago. «¿Cuál es el problema?», preguntó. «Verá,
El señor Parker había pagado la mayor parte del banquete, pero había una factura adicional de $11,400. Esos son las bebidas alcohólicas que se pidieron después del programa principal, más la comida adicional y los servicios del DJ hasta las 3 de la madrugada. $11,400. Era una suma impresionante, especialmente para extras. ¿Y esta factura?, preguntó Indira con cautela. El señor Crawford nos dijo ayer que su mujer se encargaría de pagar esa parte. Dejó su número de contacto y me pidió que me pusiera en contacto con usted hoy. Indira cerró los ojos y respiró hondo. Así que Brandon no solo había pasado la noche con su amante, sino que se había colgado de ella para pagar el entretenimiento que había disfrutado en compañía de aquella chica. Entiendo, dijo ella con la mayor calma posible. Y dime, ¿hasta qué hora duró la fiesta? Hasta las 3 de la mañana, señora. Fue una fiesta muy alegre, sobre todo la joven pareja que pidió champán y coñac. Incluso pidieron una tarta personalizada. Una tarta personalizada. Indira se imaginó a Brandon y Dakota pidiendo una tarta con una inscripción romántica mientras sus colegas se iban a casa. Vale, dijo ella. Estaré allí dentro de una hora para pagar la cuenta. Muy bien, señora Crawford. La estaremos esperando. Indira colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante varios minutos. $11,400 por permitir que su marido cortejara a su amante en presencia de todos sus colegas. Por el champán que bebieron mirándose a los ojos. Por bailar con música lenta hasta las 3 de la madrugada. Por la tarta de cumpleaños que se convirtió en el símbolo de su aventura. No era solo engaño, era acoso descarado. Indira se levantó de la silla, cogió el bolso y las llaves del coche. De camino al restaurante, pensó en el hecho de que Brandon aparentemente confiaba plenamente en su impunidad. Ni siquiera intentó ocultar su aventura con Dakota. Es más, hizo alarde de ella. Y luego transfirió discretamente las consecuencias económicas de su diversión a su mujer. El tenedor de oro tenía un aspecto completamente distinto por la tarde. La brillante luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales, dejando al descubierto las rosaduras de los muebles y las manchas de las alfombras, que por la noche quedaban ocultas por la tenue iluminación. Los camareros estaban limpiando las secuelas de las fiestas de la noche anterior, apilando sillas y limpiando las mesas. Michael Turner parecía un hombre de unos 45 años, con una sonrisa amable y un aire profesional. Acompañó a Indira a su despacho y le mostró la factura detallada. Como puede ver, el gasto principal se produjo entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada, explicó mostrándole las cifras. Se encargaron 12 botellas de Dom Perignon y 8 de Cognac Hennessy, además de aperitivos, fruta y una tarta hecha a medida. Indira repasó la lista y con cada línea aumentaba su indignación. Champán a $250 la botella. Cognac a $380 la botella. Una tarta que decía, para Brandon y Dakota con amor por $200. ¿Y cuántas personas participaron en esa parte extra de la fiesta?, preguntó ella. Según recuerdo, 10 o 12 personas hacia el final, pero fueron su marido y una joven de su empresa, los clientes principales. Una pareja muy agradable, por cierto. Una pareja muy agradable. Indira sintió que se le sonrojaba la cara de humillación y rabia. Ya veo, dijo ella. ¿Acepta usted cartas? Por supuesto, señora Crawford. Indira pagó, dejó propina y salió del restaurante. En el aparcamiento subió a su coche y durante unos minutos permaneció sentada, agarrada al volante e intentando calmarse. $11,400 más propinas. Casi todo su sueldo mensual había servido para que Brandon impresionara a su amante. De camino a casa, Indira pensó que aquello era el colmo. Ya no podía seguir haciendo la vista gorda y fingir que no se daba cuenta de lo evidente. Brandon había sobrepasado todos los límites de la decencia y había llegado el momento de actuar. En casa, Indira se dirigió a su despacho, una pequeña habitación en el primer piso donde trabajaba los fines de semana y guardaba sus papeles personales. Abrió la caja fuerte, sacó una carpeta con documentos financieros y examinó el contenido. Tenía 2 cuentas bancarias que Brandon desconocía. La primera era una herencia de su abuela que había recibido hacía 5 años. En aquel momento, Brandon había insistido en que el dinero se gastara en reparaciones de la casa, pero Indira había decidido guardarlo para un día lluvioso. En esa cuenta había ahora $43,000.
Había abierto una segunda cuenta hacía 2 años, cuando recibió un premio por organizar con éxito un gran festival cultural. Cada mes ahorra una pequeña parte de su sueldo. Ahora tiene acumulados $12,000. Tenía un total de $55,000 que su marido desconocía. Sería suficiente para vivir de forma independiente, al menos un año, o incluso más, si era frugal. Pero Indira no solo pensaba en la independencia económica, pensaba en cómo responder al comportamiento de Brandon. Abandonar a la familia le parecía una solución demasiado fácil. El hombre que la había humillado tan abiertamente delante de sus colegas y amigos tenía que rendir cuentas. Indira conocía a su marido lo suficiente como para comprender sus debilidades. Brandon valoraba mucho su reputación en el colectivo. Se enorgullecía de sus éxitos de ventas, del respeto de sus colegas y del favor de sus superiores. Perder su trabajo o su reputación habría sido un duro golpe para él. Además, Brandon era jugador. Le gustaba apostar en eventos deportivos, jugar al póker con amigos y comprar lotería. Últimamente, esta pasión era cada vez más frecuente. Indira encontró en sus bolsillos boletos de apuestas y cheques de casino. Brandon también tenía un problema fiscal. 2 años atrás había estado pluriempleado como vendedor privado de electrónica y no había declarado sus ingresos. Indira se enteró por casualidad cuando encontró recibos de clientes entre sus papeles. Decidió no implicarse, pero guardó los documentos. Todos estos detalles conformaban un posible plan de acción. Indira sabía que podía utilizar sus conocimientos sobre su marido para hacerle sentir las consecuencias de su comportamiento, pero era necesario proceder con cautela y deliberación. Sacó un cuaderno del cajón de su escritorio y empezó a anotar todo lo que sabía sobre los asuntos laborales de Brandon. Su jefe, Rick Parker, estaba casado con una mujer llamada Sharon, que trabajaba en la administración municipal. Indira la había conocido en varios actos sociales y sabía que Sharon era una mujer muy celosa y de principios. La tienda TechMart tenía normas estrictas sobre los romances de oficina. No estaban oficialmente prohibidos, pero la dirección no fomentaba las relaciones entre empleados, sobre todo si afectaban al ambiente de trabajo. Y la exhibición abierta de relaciones íntimas en eventos corporativos estaba definitivamente mal vista. Indira también recordó que Dakota Bell tenía un novio oficial, un joven llamado Tyler que trabajaba como mecánico en un centro de servicio de automóviles. Los había visto juntos hacía unos meses en el centro comercial. Me pregunto si Tyler sabrá que su novia está saliendo con un hombre casado. Poco a poco, un plan empezó a formarse en la mente de Indira. No iba a actuar impulsiva o emocionalmente. Decidió utilizar todos los recursos y la información a su alcance para hacer justicia. Lo primero que tenía que hacer era reunir más información sobre la duración de la aventura de Brandon con Dakota y la seriedad de su relación. Si solo se trataba de una aventura, probablemente valía la pena limitarla a una conversación. Pero si estaban planeando un futuro juntos, Indira necesitaba proteger sus intereses con más fuerza. En segundo lugar, era necesario averiguar si otras personas influyentes de la empresa conocían el romance. Si la información ya se había extendido entre los directivos, Indira tenía más posibilidades de actuar. En tercer lugar, valía la pena comprobar la situación financiera de Brandon. Tal vez estaba gastando el dinero de la familia en regalos a su amante o en diversiones conjuntas. Eso podría ser motivo para reclamar una indemnización en el divorcio. Indira abrió su portátil y empezó a mirar las cuentas bancarias de la familia a través de la banca online. Tenían una cuenta conjunta en la que se recibían los sueldos y desde la que se pagaban los gastos básicos. En los últimos 3 meses, había notado algunos gastos inusuales. Un pago a una joyería por valor de $350 el mes pasado. Indira no había recibido ninguna joya de su marido en ese tiempo. Una factura de un restaurante caro del centro por valor de $280, un restaurante en el que nunca habían cenado juntos. El pago de un hotel en una ciudad vecina por una noche, $400 por una suite. Todos estos gastos coincidieron con un periodo de tiempo en el que Brandon supuestamente viajaba por negocios o se quedaba hasta tarde en el trabajo. Ahora estaba claro en qué se gastaba realmente el dinero de la familia. Indira imprimió los extractos de cuenta y los guardó en una carpeta aparte. Podría serle útil más adelante, en caso de divorcio oficial. Luego abrió el navegador y empezó a buscar información sobre Dakota Bell en las redes sociales.
La chica no ocultaba su vida personal y publicaba fotos con regularidad. En algunas de las imágenes fechadas en los últimos meses, Indira vio joyas caras que sin duda no son asequibles para una vendedora de cosméticos, y fotos de restaurantes y hoteles que reconoció por los extractos bancarios. Es más, en una foto reciente, Dakota llevaba una pulsera muy parecida a la que Brandon había comprado en una joyería hacía un mes. Todas las piezas del mosaico se iban sumando hasta formar una imagen clara. Brandon no solo engañaba a su esposa, sino que gastaba el dinero de la familia en una amante, exhibía abiertamente su relación con ella delante de sus colegas e incluso hacía que su mujer pagara sus diversiones románticas. Indira cerró el portátil y se recostó en la silla. El plan estaba cada vez más claro. Sabía lo que había que hacer y tenía todas las herramientas necesarias para hacer que Brandon se arrepintiera de su comportamiento. Pero primero tenía que esperar el momento oportuno y reunir más información. No había prisa. La venganza tenía que ser meditada y eficaz. Hacia las 5 de la tarde, Indira oyó el ruido de un coche que se detenía. Brandon había vuelto a casa después de su día de trabajo. Guardó rápidamente todos los papeles en la caja fuerte y bajó al salón. «Hola, cariño», dijo Brandon al entrar en casa. Parecía contento y descansado. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió Indira. «¿Y qué tal la reunión con los proveedores?» «Genial, muy productiva. Hablamos de la nueva línea de smartphones para el próximo trimestre». «Otra mentira». Indira se limitó a sonreír. «Genial. Por cierto, han llamado del restaurante. He pagado la cuenta extra de la fiesta de empresa de anoche». Brandon se tensó un momento, pero se recompuso rápidamente. «Ah, sí, se me había olvidado mencionarlo. Gracias por arreglarlo». «¿Cuánto costó?» $11,400. ¿De verdad?» Brandon intentó hacerse el sorprendido. ¿Tanto? Los chicos deben de haber reservado de más después de que yo me fuera. Probablemente, asintió Indira. También había una tarta de cumpleaños. Me pregunto quién la habrá encargado. Brandon parecía realmente avergonzado. No tengo ni idea. Quizá Rick decidió felicitar a alguien. Tal vez, asintió Indira. Vale, voy a preparar la cena. Se dirigió a la cocina, dejando a su marido a solas con sus mentiras y su ansiedad mal disimulada. Brandon ahora sabía a ciencia cierta que ella estaba al tanto de los gastos del evento corporativo, y era evidente que eso lo inquietaba. Bien, que empezara a ponerse nerviosa. Esto era solo el principio. El lunes por la mañana, Indira llegó al trabajo en el Centro Cultural con un plan de acción claro. Decidió utilizar sus contactos profesionales para recabar información sobre las actividades de su marido en Techmart. En sus 7 años como organizadora de eventos, había desarrollado un amplio círculo de conocidos en los diversos sectores empresariales de Ellsworth. La primera persona a la que decidió dirigirse fue Patricia Morris, directora de la agencia de publicidad Creative Plus. Patricia colaboraba a menudo con el Centro Cultural en la organización de grandes festivales y exposiciones, y su agencia prestaba servicios a varias grandes tiendas de electrónica de la ciudad, incluidos los competidores de Techmart. «Patricia, buenas tardes», dijo Indira, marcando el número de una conocida. «Soy Indira Crawford. ¿Tienes unos minutos para hablar?» «Por supuesto, querida. ¿Qué tal estás?» «¿Cómo van los preparativos para el Festival de Arte?» «Van según lo previsto, gracias. Te llamo por otra cosa. Tengo un amigo que trabaja en Techmart y quería saber más sobre la empresa. Tal vez podríamos colaborar en algunos eventos». «¿Techmart?», dijo Patricia pensativa. «Es una empresa interesante. Nos hemos cruzado con ellos varias veces en el mercado. Tienen buenas cifras de ventas, pero hay ciertas peculiaridades en su trabajo». «¿Qué tipo de peculiaridades?», preguntó Indira interesada. «Bueno, en primer lugar, tienen una política muy agresiva hacia sus competidores. Están dispuestos a recurrir a diversos trucos para atraer a los clientes. Y en segundo lugar, por lo que sé, hay un problema con los informes de ventas». A Indira se le aceleró el corazón, justo lo que esperaba oír. «¿Cómo que no está limpio?» Uno de nuestros clientes, Electromarket, se quejó de que los empleados de Techmart exageraban las cifras de ventas en sus informes. Supuestamente, registran como vendidos artículos que aún están en stock o que ni siquiera han sido entregados. Esto les ayuda a obtener mayores comisiones y bonificaciones.
Son acusaciones graves, dice Indira con cautela. Por supuesto que lo son, pero es difícil demostrar nada. Las auditorías internas de estas empresas suelen ser leales a la dirección, y las auditorías externas son raras. ¿Sabe exactamente quién podría estar implicado en esas infracciones? Por desgracia, no conozco ningún nombre, pero he oído que los principales problemas están en el departamento de teléfonos móviles y accesorios. Se dice que allí trabaja un director muy creativo, que da unos resultados fenomenales. El departamento de teléfonos móviles y accesorios. Exactamente el mismo departamento que dirigía Brandon. Patricia, ¿conoces a alguien en Hacienda? Preguntó Indira lo más despreocupadamente posible. Me pregunto cómo se auditan estas empresas. Lo conozco. Robert Wilson trabaja para Hacienda. A veces nos cruzamos en eventos empresariales. Es un buen tipo, con muchos principios. ¿Por qué lo preguntas? Solo interés general. Quiero tener una mejor idea de con quién estoy tratando antes de ofrecer mi cooperación. Ya veo. Si quieres puedo presentártelo. A Robert siempre le gusta hablar con gente decente. Eso sería estupendo. ¿Puedo tener sus datos de contacto? Patricia le dictó el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de Robert Wilson. Indira anotó la información y le agradeció su ayuda. La primera etapa del plan se había completado con éxito. El siguiente paso era llamar a Robert Wilson. Indira decidió no demorarse y marcó su número inmediatamente después de hablar con Patricia. Robert Wilson, Hacienda, contestó una voz masculina. Buenas tardes, me llamo Indira Crawford. Soy organizadora de eventos culturales. Me recomendó Patricia Morris, de Creative Plus. Patricia es una gran persona. ¿Qué puedo hacer por usted? Tengo una propuesta para trabajar con una empresa local y me gustaría saber más sobre su reputación y fiabilidad. Estamos hablando de TechMart. TechMart. Robert guardó silencio unos segundos. ¿Qué le interesa exactamente? Su fiabilidad financiera, la exactitud de su contabilidad, su reputación general en los círculos empresariales. Antes de firmar contratos por grandes sumas, uno quiere estar seguro de sus socios. Entiendo su cautela. Por desgracia, no puedo revelar información confidencial sobre los contribuyentes, pero puedo decirle que esta empresa ha atraído nuestra atención en el pasado. ¿Por qué? Hubo quejas de competidores sobre posibles irregularidades en los informes. Realizamos una auditoría preliminar, pero no pudimos encontrar pruebas de irregularidades graves, aunque había algunos puntos que planteaban dudas. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, por ejemplo, cifras de ventas muy elevadas en determinados departamentos con una plantilla relativamente pequeña, o un porcentaje de devoluciones inusualmente bajo para un volumen de ventas determinado. Indira pensaba que iba por buen camino. Estaba claro que Robert sabía más de lo que decía. ¿Y si salía a la luz más información sobre posibles irregularidades? ¿Volvería a inspeccionar? Por supuesto. Nos tomamos muy en serio cualquier información creíble sobre delitos fiscales, especialmente si hay hechos o documentos específicos. Ya veo. ¿Y esa información se puede facilitar de forma anónima? Sí, tenemos una línea especial para denuncias anónimas. Pero para iniciar una comprobación, necesitamos no solo rumores, sino datos concretos. Gracias por la información. Es muy útil. Avíseme si tiene más preguntas. Y saluda a Patricia. Tras su conversación con Robert, Indira sintió una oleada de confianza. Ahora sabía que TechMart ya había llamado la atención de las autoridades fiscales y que había procedimientos para presentar denuncias de forma anónima. Pero necesitaba pruebas concretas de que Brandon había actuado mal. Las meras sospechas y rumores no servirían de nada. Indira pensó en Mark Davis, un joven programador que trabajaba en el departamento de informática del Centro Cultural. Mark era un tipo muy extrovertido y tenía conocidos en muchas empresas de la ciudad. Quizá conociera a alguien en TechMart. Mark, ¿puedes venir a verme un momento? Llamó por el pasillo. Mark apareció en su despacho unos segundos después. Era un joven de unos 28 años, de rostro afable y pelo siempre despeinado. ¿Qué ocurre, Indira? ¿Problemas con los ordenadores? No, todo va bien. Tengo una pregunta personal. ¿Por casualidad conoces a alguien que trabaje en TechMart? ¿TechMart? Claro que lo conozco. Mi antiguo compañero de clase Nick Barnes trabaja allí. Está en IT, a cargo de los sistemas internos de la tienda.
¿En qué estás interesado? Estoy pensando en comprarme un portátil nuevo y me preguntaba si podría conseguir algún tipo de descuento a través de mis contactos. No hay problema. Nick es un buen tipo, siempre dispuesto a ayudar. ¿Quieres que te dé sus contactos? Sería estupendo. ¿Cuánto tiempo ha trabajado allí? Unos 3 años. Dice que es un trabajo interesante, pero a veces las cosas se ponen raras. ¿Qué tipo de rarezas? Indira se mostró recelosa. Bueno, está a cargo del sistema informático que lleva la cuenta de las ventas, y a veces ve discrepancias entre los datos del sistema y las ventas reales. Pero sus superiores le piden que no interfiera en estos asuntos. Esto era exactamente lo que Indira necesitaba. Un informático que tuviera acceso al sistema de contabilidad de ventas y viera posibles irregularidades. Interesante, dijo con la mayor calma posible. ¿Y cuáles son exactamente las discrepancias que observa? Hay una historia complicada. A veces el sistema registra ventas que en realidad no se han producido, o aparecen artículos como vendidos, pero el almacén sigue lleno. Nick dice que es un error técnico, pero parece sospechoso. ¿Qué hace en estos casos? Solía informar a su jefe, pero este le dijo que no se metiera en los asuntos del departamento de ventas. Como que ellos tienen su propio sistema de contabilidad, y TI debería limitarse a mantener los ordenadores en funcionamiento. Ah, ya veo. ¿Puedo conocer a ese tal Nick? Me gustaría hablar con él en persona sobre la compra de equipos. Sí, claro, te daré su número. Le haré saber que vas a llamar. Mark se fue y media hora más tarde envió los datos de contacto de Nick Barnes. Indira le llamó enseguida. Nick, me llamo Indira Crawford. Trabajo con Mark Davis en el Centro Cultural. Me ha dicho que podrías ayudarme a elegir un portátil. Hola, Mark ya me lo ha dicho. Claro que lo haré. ¿Cuándo es un buen momento para quedar? ¿Podemos hacerlo hoy después del trabajo? Me gustaría ver tu gama y que me aconsejaras. Estupendo. Venga a las 19 horas, cuando se haya calmado el flujo principal de clientes. Le enseñaré los mejores modelos. La cita estaba concertada. Ahora quedaba averiguar cómo interrogar delicadamente a Nick sobre las irregularidades del sistema contable, sin despertar sus sospechas. Indira pasó el resto de la jornada laboral pensando en la estrategia de la conversación con el informático. Era necesario obtener la máxima información, pero al mismo tiempo no revelar las verdaderas razones de su interés por los asuntos internos de Tecma. A las 7 de la tarde, Indira llegó a la tienda. Nick Barnes era un agradable joven de unos 30 años, de mirada inteligente y modales profesionales. Le mostró varios modelos de portátiles. Le explicó las especificaciones y le ayudó a elegir el adecuado. «Sabe», dijo Indira mientras miraba el equipo, «Mark me ha dicho que a veces se dan situaciones interesantes con sus registros de ventas. ¿Cómo afecta eso a los descuentos para los clientes?» Nick se tensó un momento, pero luego sonrió. «Mark habla demasiado. Pero nada serio, solo los matices técnicos de trabajar con una gran base de datos. Ya veo, pero me pregunto cómo se controla la eficacia de los distintos departamentos. Supongo que habrá estadísticas. Por supuesto. Cada departamento y cada vendedor tiene sus propias estadísticas. Algunas de ellas muestran resultados fantásticos. ¿Cómo cuáles? Bueno, tomemos el departamento de teléfonos móviles. Hay un gerente que está vendiendo un 300% por encima de la media de la tienda, a pesar de que trabaja con solo 2 asistentes. Es impresionante. ¿Son cifras reales? Nick miró a su alrededor, asegurándose de que nadie les oía. Para ser sincero, no siempre. A veces veo registros de ventas en el sistema que en realidad no se han producido. Los artículos aparecen como vendidos y 1 o 2 semanas más tarde vuelven a aparecer en el almacén sin ninguna marca de devolución. ¿Eso es una infracción?, se pregunta Indira. Técnicamente sí, pero cuando intenté investigarlo, me dijeron que no me metiera. Como que es una peculiaridad de trabajar con clientes corporativos. La mercancía se reserva como vendida y luego se devuelve si es necesario. Ah, ¿y te creíste esa explicación? La verdad es que no, porque las ventas a empresas no representan más del 10% de la facturación, pero hay muchas más reservas de este tipo, y por alguna razón todas pasan por el mismo departamento. ¿El departamento de telefonía móvil? Exacto. Y lo extraño es que estas transacciones suelen coincidir con los periodos de presentación de informes,
cuando se resumen los resultados y se calculan las primas. Indira obtuvo exactamente la información que necesitaba. Brandon efectivamente cometió fraude en los informes de ventas, y ahora tiene un testigo que puede confirmarlo. Nick, ¿esa información está registrada en algún sitio, como en los registros del sistema? Por supuesto que sí. El sistema mantiene registros detallados de todas las transacciones. Puedes ver quién, cuándo y qué cambios se hicieron en la base de datos. ¿Y estos registros se almacenan? Sí, por ley estamos obligados a conservarlos durante al menos 3 años, pero de hecho, se archivan en nuestros servidores durante 5 años. Ya veo. ¿Y solo usted tiene acceso a estos registros? No. La dirección y los auditores externos tienen acceso a ellos durante las auditorías, pero normalmente nadie los revisa. Hay demasiados datos. Indira agradeció a Nick la consulta, compró un portátil con descuento y le pidió sus contactos para resolver posibles problemas técnicos. Ahora tenía toda la información que necesitaba para la siguiente fase del plan. Al día siguiente, Indira se levantó más temprano de lo habitual y pensó detenidamente en su plan de acción. Tenía toda la información que necesitaba y había llegado el momento de actuar. Decidió dar un triple golpe, a través de la agencia tributaria, de la dirección de la tienda y de sus contactos personales. Lo primero que hizo fue presentar una detallada denuncia anónima a la agencia tributaria. Indira expuso cuidadosamente la información que había recibido de Nick Barnes sobre las discrepancias en el sistema de contabilidad de ventas del Departamento de Telefonía Móvil. Citó los periodos concretos en los que se produjeron las transacciones sospechosas y explicó la relación de estas transacciones con los periodos de declaración para el cálculo de las bonificaciones. En la denuncia también mencionaba que un empleado de TI estaba dispuesto a facilitar el acceso a los registros del sistema que confirmarían las irregularidades. Indira fue cuidadosa en su redacción, sin dar nombres pero proporcionando suficientes detalles para una auditoría seria. Envió su queja a través de un formulario especial en la página web del servicio tributario, utilizando el modo anónimo y facilitando únicamente un número de teléfono de contacto para recibir información. El número de una tarjeta SIM de prepago que había comprado específicamente para este fin. La segunda etapa fue una carta a la dirección de la cadena de tiendas Techmart. Indira sabía que la empresa tiene una oficina regional que controla las actividades de cada tienda. Encontró la información de contacto del director regional, James Collins, en la página web de la empresa. En una carta a Collins, se presentó como residente, preocupada de la ciudad y clienta habitual de la tienda. Indira escribió que había observado rarezas en el departamento de telefonía móvil. Artículos que supuestamente estaban agotados reaparecían en las estanterías días después, y los empleados actuaban de forma sospechosa al hacer grandes compras. También mencionó el comportamiento poco ético del personal en eventos corporativos, que puede tener un impacto negativo en la reputación de la empresa. Indira insinuó con cautela que un director de departamento estaba mostrando un comportamiento inadecuado con sus subordinados en presencia de clientes y socios. La carta estaba redactada en el tono educado pero preocupado de un cliente habitual, que valora la reputación de su tienda favorita y quiere ayudar a la dirección a resolver los problemas surgidos. La tercera etapa, la más delicada, se refería a la vida personal de Rick Parker, el director de la tienda. Indira recordaba a Sharon Parker de varios actos sociales. La mujer trabajaba en el departamento de urbanismo y era conocida por su carácter de principios y su temperamento celoso. Indira encontró el número del trabajo de Sharon en el directorio del gobierno municipal y la llamó con el pretexto de consultarle sobre la obtención de permisos para un festival artístico. Sharon, hola, soy Indira Crawford, del Centro Cultural. Nos hemos visto en algunos eventos. Oh, claro que me acuerdo. ¿Cómo está usted? ¿En qué puedo ayudarla? Oh, gracias. Tengo una pregunta sobre los permisos para los puestos de información de nuestro festival. Pero para ser honesto, hay otra pregunta, más delicada. Adelante. El caso es que hace poco estuve en una fiesta corporativa en Techmart, donde trabaja su marido, y vi algunas situaciones que podrían ser molestas para ti. Sharon se quedó callada unos segundos. ¿Qué tipo de situaciones? Verás, me da vergüenza hablar de esto, pero creo que deberías saberlo. Había una joven empleada llamada Dakota en la fiesta de empresa,
y tu marido le ha estado mostrando cierta atención especial hacia ella. Pasaron mucho tiempo juntos, y su comportamiento parecía bastante íntimo. Dakota, la voz de Sharon se volvió fría. ¿La rubia del departamento de cosméticos? Sí, esa misma. Bailaron juntas prácticamente toda la velada, y es evidente que hay cierta intimidad entre ellas. Pensé que deberías saberlo. Ya veo, dijo Sharon secamente. Gracias por informarme. Y en cuanto a los permisos para el festival, envíame la solicitud a mi correo electrónico y haremos los trámites. La conversación terminó, e Indira se dio cuenta de que la información había sido recibida exactamente como ella esperaba. Sharon Parker era una mujer orgullosa y de principios, y una noticia así no podía dejarla indiferente. Ahora solo quedaba esperar acontecimientos. Indira se dio cuenta de que había puesto en marcha procesos que inevitablemente acarrearían graves consecuencias para Brandon. Una auditoría fiscal, una investigación interna en la empresa y un escándalo familiar en la dirección. Todo ello iba a crear una situación extremadamente desagradable para su marido. Durante los días siguientes, Indira observó atentamente el comportamiento de Brandon. Al principio no sospechaba nada y se comportaba como de costumbre. Llegaba tarde a casa, se refería a asuntos de trabajo y seguía manteniendo correspondencia activa por teléfono. El jueves por la noche, las cosas empezaron a cambiar. Brandon llegó a casa antes de lo habitual y parecía ansioso. Durante la cena, se distrajo varias veces con llamadas que claramente le estaban molestando. ¿Pasó algo en el trabajo?, preguntó Indira, fingiendo ser una esposa preocupada. Solo algunos problemas menores. Vinieron unos inspectores a hacer preguntas sobre los registros. ¿Inspectores serios? De la oficina regional. Dijeron que tenían algunas quejas de los clientes. No es nada, claro, pero lleva tiempo. Indira asintió comprensiva, pero en su interior sintió satisfacción. El plan empezaba a funcionar más rápido de lo que ella esperaba. Al día siguiente, Brandon se fue a trabajar con un ánimo decididamente deprimido. Regresó por la tarde aún más sombrío e inmediatamente se encerró en su despacho con un portátil y una pila de documentos. «Brandon, ¿va todo bien?», preguntó Indira, asomándose a su despacho. «Todo va bien», respondió él secamente, sin levantar la vista de los papeles. «Tengo que revisar unos informes. ¿Puedo ayudar en algo? Tengo experiencia en gestión de documentos». «No, gracias. Son cuestiones específicas del trabajo». Indira dejó solo a su marido, pero se dio cuenta de que se quedaba en su despacho hasta altas horas de la noche. De vez en cuando había llamadas telefónicas, cuyo tono se volvía cada vez más tenso. El sábado por la mañana, Brandon recibió una llamada que le sacó de sus casillas. Indira solo escuchó su versión de la conversación, pero fue suficiente para saber que la situación se estaba volviendo crítica para él. «Sí, me doy cuenta de la gravedad de la situación. Por supuesto, estoy dispuesto a proporcionar todos los documentos necesarios». «No, nunca he violado los procedimientos corporativos. Se trata de algún tipo de error o calumnia». Después de la llamada, Brandon se quedó sentado en el sofá durante un buen rato, con la cabeza entre las manos. Luego se levantó y empezó a pasearse nervioso por el salón. «Indira», llamó a su mujer, «tengo que ir a trabajar ahora mismo. Han surgido algunos malentendidos que requieren mi presencia». «El sábado, ¿de qué se trata?» «Algún tipo de auditoría. Alguien presentó una queja contra nuestro departamento, y ahora tenemos que revisar el papeleo. Es un montón de basura, pero la dirección requiere mi participación». Brandon se vistió rápidamente y se marchó, dejando sola a Indira. Se dio cuenta de que los acontecimientos se estaban desarrollando exactamente como ella había planeado. Las denuncias anónimas habían alcanzado su objetivo y ahora su marido se enfrentaba a graves problemas en el trabajo. Hacia la hora de comer, Indira recibió una llamada de Susan Lowe. Su voz era excitada. «Indira, ¿has oído lo que está pasando en TechMart?» Jerry llamó desde el trabajo y dijo cosas increíbles. «No, ¿qué pasó?» «Hay una gran auditoría en marcha. Hay gente de la oficina central y de Hacienda. Todo el departamento de Brandon está patas arriba, revisando todos los archivos de los últimos 2 años». «¿Ah, sí? ¿De qué se trata?» Jerry no lo sabe exactamente, pero dicen que alguien denunció irregularidades en los libros, supuestamente inflando las ventas para obtener bonificaciones. Y hay algún tipo de escándalo con Rick y su esposa. ¿Qué tipo de escándalo? Sharon Parker hizo una escena con su marido en la tienda anoche.
Fue a su lugar de trabajo y empezó a gritarle delante de todo el personal. Algo sobre engaños y algo de Dakota. Fue una situación muy desagradable. Indira sintió una mezcla de satisfacción y ansiedad. El plan había funcionado incluso mejor de lo que ella esperaba, pero la magnitud de las consecuencias había sido mayor de lo esperado. ¿Y Dakota?, preguntó. La habían despedido ayer. Rick dijo que no podía seguir trabajando con la empleada que había causado los problemas familiares. Y esta mañana entró en la tienda y montó un escándalo, exigiendo su reincorporación. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Nada. Fue escoltada fuera del edificio por seguridad. Ahora Rick está tratando de salvar su matrimonio y restaurar su autoridad. Se dice que podría ser trasladado a otra tienda debido a la historia. ¿Y Brandon?, preguntó Indira intentando parecer preocupada. No muy bien. Jerry lo había visto esta mañana y tenía muy mal aspecto. Pálido, nervioso, siempre al teléfono con alguien. Parece que tiene que dar explicaciones sobre todas esas irregularidades en los informes. Después de hablar con Susan, Indira se quedó a solas con sus pensamientos. Los acontecimientos se precipitaban y su plan de venganza era más eficaz de lo que había previsto. Brandon se enfrentó a varios problemas graves a la vez. Una investigación de asuntos internos, una auditoría fiscal y el fracaso de su relación con su amante, que perdió su trabajo por su culpa. Pero lo más importante es que por fin se da cuenta de que su comportamiento tiene consecuencias. Años de mentir, engañar y desatender a su familia le habían llevado a una situación en la que toda su vida, cuidadosamente construida, empezaba a desmoronarse. Indira se dio cuenta de que esto no era más que el principio. A su infiel marido le esperaban retos mayores y estaba dispuesta a superarlos. El lunes por la mañana, Brandon no fue a trabajar. Se sentó en la cocina con una taza de café frío y se quedó mirando por la ventana, como si esperara ver allí las respuestas a sus problemas. Indira desayunaba en la misma mesa, fingiendo leer las noticias en su tableta, pero en realidad observando a su marido. ¿No trabajas hoy?, preguntó lo más despreocupada posible. Me han suspendido del trabajo a la espera de una investigación interna, contestó Brandon sombríamente. Dijeron que no debía estar en la tienda hasta que se aclararan las circunstancias. ¿Qué circunstancias? Alguien ha delatado a nuestro departamento ante Hacienda y la Central. Afirma que hemos estado exagerando nuestras cifras de ventas. Es una gilipollez, pero ahora tenemos que demostrar nuestra inocencia. Brandon hablaba con cansancio y había una nota de desesperación en su voz. Indira podía ver que había perdido mucho peso y edad durante el fin de semana. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño y le temblaban ligeramente las manos. ¿Y Dakota?, preguntó, decidida a ver hasta qué punto su marido estaba dispuesto a ser franco. Brandon se estremeció al oír ese nombre. La despidieron el viernes. Rick dijo que ya no podía trabajar con empleados que violaran la ética corporativa. ¿Despedida por qué? Por comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, respondió Brandon vagamente. Indira decidió no ahondar en el tema por ahora. Se daba cuenta de que su marido estaba muy deprimido, y cualquier palabra descuidada podía provocar un escándalo. Por la tarde, Brandon recibió una llamada del abogado de la empresa. La conversación duró más de una hora, e Indira oía la voz de su marido cada vez más tensa y confusa. ¿Qué ha dicho el abogado?, preguntó cuando Brandon terminó de hablar. Han encontrado graves irregularidades en los registros de nuestro departamento. Resulta que alguien tuvo acceso al sistema informático y puede confirmar que los registros de ventas se editaron con carácter retroactivo. ¿Y eso qué significa? Que podrían despedirme o incluso demandarme. La empresa no quiere responsabilizarse de las acciones de los empleados. Brandon se hundió en su silla y se cubrió la cara con las manos. Indira sintió una extraña mezcla de simpatía y satisfacción. Simpatía por el hombre con el que había vivido 7 años y satisfacción porque por fin se había hecho justicia. Quizá deberíamos buscarnos un abogado, sugirió. ¿Para qué? Los abogados cuestan dinero que no tenemos. Y si me despiden, será muy difícil encontrar otro trabajo. El miércoles por la mañana llegó la notificación oficial de despido de Brandon. La razón fue declarada como falta grave en el lugar de trabajo y ética corporativa. Esto significaba que no recibiría indemnización por despido y que no podría contar con referencias de su anterior empleador. Brandon leyó la carta varias veces.
La tiró sobre la mesa y empezó a pasearse nervioso por la habitación. «Todo por culpa de esa zorra», estalló de repente. «Por Dakota. Me tendió una trampa». «¿En qué sentido?», se preguntó Indira. ¿Debió de contarle a alguien cómo estábamos manejando los informes? Quería vengarse de mí por no haber dejado a mi mujer por ella. Indira sintió que se le apretaban las tripas. Así que Dakota le había exigido a Brandon que se divorciara de ella. Y al parecer, él se lo había prometido. Pero nunca tomó las medidas drásticas. ¿Le prometió que dejaría a su familia?, preguntó en voz baja. Brandon se detuvo y miró a su mujer con ojos asustados. Se dio cuenta de que había dicho algo innecesario. «No, claro que no. Es que a veces hablamos de cosas personales, pero nada serio entre nosotros». «Brandon, no me mientas más», dijo Indira cansada. «Lo sé todo. Sé lo de vuestros encuentros, lo de los regalos que le comprasteis con nuestro dinero, lo de cómo os fuisteis juntos de la fiesta de empresa». Brandon se puso aún más pálido. «¿Cómo lo sabes? Eso no tiene importancia. Lo que importa es que nuestro matrimonio se ha acabado. Y tus problemas laborales son solo el principio de las consecuencias de tu comportamiento». «Indira, lo siento», suplicó Brandon de pronto. «He sido una tonta. Dakota me dio vueltas en la cabeza, pero nunca quise destruir nuestra familia. Es demasiado tarde para una disculpa». «No, no lo es. Podemos arreglar esto. Conseguiré un nuevo trabajo, nos mudaremos a otra ciudad, empezaremos de nuevo». Indira negó con la cabeza. «No tengo ningún deseo de volver a empezar con un hombre que se gastó el dinero de nuestra familia en un amante y luego me hizo pagar tus entretenimientos románticos». «¿Qué tipo de entretenimiento?». $11,400 por tu fiesta de empresa, que duró hasta las 3 de la madrugada, incluida una tarta personalizada, para Brandon y Dakota, con amor». Brandon se desplomó en su silla como si le hubieran dado un puñetazo. Se dio cuenta de que Indira sabía mucho más de lo que había supuesto. «Te lo devolveré todo», murmuró. «En cuanto consiga trabajo, devolveré cada dólar». «Ya no importa», replicó Indira con calma. «Mañana por la mañana pediré el divorcio». «¿Qué? No, no puedes hacer eso». «Puedo y lo haré». Brandon se levantó de la silla y empezó a pasearse por la habitación. «Indira, sé razonable. Es el peor momento para divorciarse. He perdido mi trabajo. Podría tener problemas con la ley. Si me dejas ahora, no sobreviviré. Deberías haberlo pensado antes». «Te lo compensaré. Te juro que nunca volveré a hacer trampa. Dakota fue un error, un lapsus de juicio. Eres la única mujer a la que amo de verdad». Indira se levantó y se dirigió a las escaleras. «Voy a empacar. Mañana me mudo con una amiga y pasado mañana presentaré los papeles del divorcio». «¡Para!», gritó Brandon. «No tienes derecho a dejarme». «Sí que lo tengo, y es mi decisión final». «Entonces no te daré el divorcio. Lo impugnaré en los tribunales. Arrastraré el proceso durante años». Indira se dio la vuelta y miró a su marido con frialdad. «Inténtalo. Pero ten en cuenta que tengo pruebas de tu adulterio, despilfarro de los fondos familiares y mala conducta profesional. Eso jugará a mi favor en los tribunales». Brandon se calló, dándose cuenta de que las amenazas no funcionaban. Entonces cambió de táctica y volvió a suplicar. «Indira, te lo ruego, dame otra oportunidad. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para recuperar tu confianza». «¿Cualquier cosa?», intervino ella. «¿Y no estabas dispuesto a no engañar a tu mujer? ¿A no gastarte el dinero de la familia en una amante y a no humillarme delante de mis colegas? Cometí un error. La gente comete errores a veces. Un error es olvidarse de comprar leche. Y lo que has estado haciendo los 2 últimos años se llama traición». Indira subió al dormitorio y empezó a hacer la maleta. Brandon la siguió a todas partes, sin dejar de hacerle súplicas y promesas. «Conseguiré un buen trabajo, compraremos nuestra propia casa, tendremos hijos». «Definitivamente, no quiero tener hijos contigo», dijo Indira secamente, metiendo la ropa en la maleta. «¿Y por qué no? Antes soñábamos con ello. Porque no quiero que mis hijos crezcan con un padre al que le parece normal engañar a sus allegados. Cambiaré. La gente no cambia a los 34 años. Solo esconden mejor sus vicios». Al anochecer, Indira había terminado de hacer las maletas. 2 grandes maletas estaban en el pasillo, listas para partir.
Brandon se sentó en el sofá con un vaso de whisky y miró a su mujer con ojos perdidos. ¿A dónde vas a ir?, preguntó en voz baja. No es asunto tuyo. Indira, te quiero. Te quiero de verdad. Dakota era solo un hobby, un juego muy caro para nuestra familia. Dame 6 meses, solo 6 meses para probar que puedo ser un buen marido. Ya has demostrado qué clase de marido eres. 7 años de pruebas son suficientes para mí. Susan llegó esa tarde para recoger a Indira. Brandon acompañó a su mujer hasta el coche e intentó detenerla por última vez. Piénsalo de nuevo, por favor. Lo pensé durante 2 años, contestó Indira mientras subía al coche. Y por fin tomó la decisión correcta. El coche se alejó, dejando a Brandon solo en el umbral de la casa vacía. Indira lo vio de pie en el espejo retrovisor, mirándolo fijamente, y se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en mucho tiempo, era sincera consigo misma y con los que la rodeaban. Se acabó fingir ser una esposa feliz, hacer la vista gorda ante los hechos evidentes y sufrir humillaciones. Empezaba una nueva vida con borrón y cuenta nueva. ¿Cómo te encuentras?, preguntó Susan mientras se alejaban de la casa. Libre, respondió Indira. Por primera vez en mucho tiempo, realmente libre. 6 meses después del divorcio, Indira estaba en su nuevo piso del lado oeste de Ellsworth y miraba por la ventana a la pequeña plaza donde jugaban los niños. El piso era modesto pero acogedor. 2 habitaciones, una cocina luminosa y un balcón con vistas al parque. Y lo que era más importante, era su propia casa, comprada con el dinero que había acumulado durante los años de matrimonio. El divorcio fue más rápido de lo que ella esperaba. Brandon acabó por no oponerse a sus pretensiones, al darse cuenta de que las pruebas de su infidelidad y sus irregularidades financieras harían que el proceso judicial fuera muy desagradable para él. Indira tenía derecho a la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente, incluidos el coche y los muebles, así como a una indemnización por el dinero que había gastado en la amante de su marido. Dejó su trabajo en el centro cultural 3 meses después del divorcio, no porque fuera incómodo, sino por la oportunidad de cambiar radicalmente de vida. El director de la Galería Privada de Arte Modern Art le ofreció el puesto de comisaria de exposiciones con un sueldo un 30% superior al que tenía antes. El nuevo trabajo resultó ser exactamente lo que Indira había soñado durante años. Organizó exposiciones de artistas contemporáneos, trabajó con coleccionistas, viajó a ferias de arte de ciudades vecinas. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realizada profesionalmente y solicitada. Su vida personal también mejoraba poco a poco. Indira no tenía prisa por empezar una nueva relación, pero empezó a conocer gente, a tener citas y a descubrir el mundo que se le había cerrado durante su matrimonio. Resultó que a los 32 años la vida no se acaba, sino que empieza de verdad. Solo en contadas ocasiones supo de Brandon a través de conocidos comunes, y las noticias no eran divertidas. Tras su despido de TechMart, no pudo encontrar trabajo en su especialidad. Los rumores sobre su mala conducta se habían extendido rápidamente entre los empresarios de la ciudad. Tuvo que aceptar trabajos temporales a tiempo parcial en la construcción y en almacenes por el salario mínimo. Tuvo que vender la casa en la que vivían juntos para pagar sus deudas y la parte que le correspondía a Indira. Ahora alquilaba un dormitorio en las afueras de la ciudad e intentaba reunir dinero para trasladarse a otra región donde su reputación no estuviera ya arruinada. Su relación con Dakota había terminado incluso más rápido de lo que había empezado. La chica desapareció de su vida inmediatamente después de perder su trabajo y darse cuenta de que Brandon ya no podía proporcionarle su anterior nivel de vida. Fue vista por última vez en compañía del propietario de un concesionario de coches de una ciudad vecina, un hombre mucho mayor pero con una situación económica estable. A finales de otoño, mientras compraba en un gran centro comercial de la otra punta de la ciudad, Indira se encontró por casualidad con su exmarido. Salía de la librería con una bolsa de nuevos álbumes de arte cuando vio una figura familiar a la entrada del supermercado. Brandon había cambiado mucho en los últimos meses. Había adelgazado, envejecido, y su rostro había adoptado una expresión cansada y demacrada. Vestía una sencilla chaqueta de trabajo y unos vaqueros desgastados, muy lejos del elegante traje que había llevado cuando trabajaba en TechMart. Llevaba una cesta de la compra más barata. Sus miradas se cruzaron y Brandon se quedó inmóvil. Luego se acercó lentamente a ella.
claramente inseguro de cómo empezar la conversación. «Hola, Indira», dijo en voz baja. «¿Qué tal estás?» «Bien», respondió ella en voz baja. «¿Y tú?» «Solo estoy sobreviviendo. Estoy trabajando en una obra, ahorrando dinero para mudarme». «Ya veo». Estaban uno frente al otro en el pasillo entre tiendas, e Indira pudo ver cómo Brandon estudiaba su aspecto. Tenía buen aspecto, abrigo nuevo, zapatos de calidad, pelo bien peinado y expresión segura. Estaba claro que la vida después del divorcio le había favorecido. «Estás muy guapa», dijo Brandon. «Pareces feliz». «Gracias. Y yo quería pedirte disculpas. Por todo. Ahora me doy cuenta de lo egoísta que he sido». Indira asintió, pero no dijo nada. No sentía rabia ni compasión por aquel hombre. Solo indiferencia hacia alguien que antes había formado parte de su vida y ahora era un extraño. «He oído que trabajas en una galería», continuó Brandon. «Debe de ser un trabajo interesante». «Sí, muy interesante». «¿Y estás saliendo con alguien?» Indira lo miró atentamente. En sus ojos no vio celos ni curiosidad, sino más bien la esperanza de que su exmujer no fuera feliz sin él. «Brandon, esto no es asunto tuyo», dijo en voz baja pero con firmeza. «Claro que lo siento. Es que a veces pienso en nosotros, en lo que podríamos haber sido si no hubiera cometido todos esos errores. No tienes que pensar en eso. No puedes cambiar el pasado. Lo sé, pero a veces el arrepentimiento es más fuerte que la razón». Indira miró su reloj. «Me tengo que ir. Que tengas suerte, Brandon». «Espera», la detuvo. «Quizá podríamos tomar un café en algún sitio. ¿Hablar como viejos amigos?» «No», respondió Indira con firmeza. «No somos amigos. Somos excónyuges, sin temas comunes de conversación. Pero 7 años significan algo. Significan algo. Me enseñaron a no cometer los mismos errores». Brandon asintió y dio un paso atrás. «Ya veo. Entonces, sé feliz. ¿Vale?» «Soy feliz», contestó Indira. «Y pienso seguir siéndolo». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida del centro comercial sin mirar atrás. Brandon se quedó de pie en la puerta del supermercado con una cesta de comida barata y una expresión perdida en la cara. Al salir, Indira sintió que se quitaba un peso de encima. El encuentro con su exmarido había terminado por convencerla de lo acertado de sus decisiones. El hombre que antes parecía ser su compañero de vida se había convertido en un extraño con el que no tenía nada en común. En el coche, enciende la radio y vuelve a casa tarareando la música. Tenía por delante una velada con un nuevo libro de arte, y mañana se reuniría con un artista cuya exposición se inauguraría en la galería dentro de una semana. La vida estaba llena de acontecimientos y planes interesantes. En casa, preparando té en la cocina, Indira pensó en el largo camino que había recorrido este año. De esposa humillada y engañada, a mujer de éxito independiente y dueña de su propio destino. Había sido duro, pero lo había conseguido. El divorcio no solo le dio la libertad legal, sino también la liberación interior de las ilusiones, que durante tanto tiempo le habían impedido ver la realidad. Ahora sabía lo que valía y no iba a conformarse con menos de lo que merecía. Sonó el teléfono, interrumpiendo sus cavilaciones. Era un colega de la galería con noticias de una posible exposición de un famoso escultor de la capital. Indira discutió con pasión los detalles del próximo proyecto, y la conversación se prolongó durante media hora. Cuando terminó de hablar, ya estaba oscuro fuera de la ventana. Indira encendió las lámparas del salón, se acomodó en un sillón con una taza de té y abrió el álbum de reproducciones que había comprado hoy. Así era su vida. Tranquila, mesurada, llena de sentido y desprovista de dramas. Y era una vida que le iba perfectamente.